Como decía Salustiano, bueno, en nombre de Opus, nosotros fuimos, pues obviamente, parte del grupo de trabajo de la elaboración de esta norma, que yo creo que ha sido un éxito para España. España ahora mismo es el primer país de la Unión Europea que ha sacado una norma sobre este tipo de instrumentos y realmente es una norma pionera en el mundo, ¿de acuerdo? No existía hasta ahora una norma de este tipo de características. Lo primero, bueno, para los que no son españoles, lo he puesto todo en inglés porque entiendo que esto también interesa mucho a todos nuestros compañeros europeos. Lo primero es, ¿por qué una norma, no? O sea, ¿por qué hemos sacado esta norma? Bueno, lo primero que hay que entender, y ya lo hemos dicho repetidamente, este tipo de tecnología, la tecnología de teledetección, es una tecnología madura y que lleva entre nosotros 35 años, no es algo que acaba de salir, ¿no? Durante 35 años, como podréis pensar, pues se ha validado de manera muy robusta, muy continua. Estamos hablando de entidades científicas, laboratorios, gobiernos de Estados Unidos, de España, el JRC de la Unión Europea, en Corea del Sur. Es una tecnología ampliamente validada. Y de hecho lo que teníamos era diferentes regulaciones. O sea, a medida que los gobiernos querían aplicar la tecnología, bueno, pues iban sacando sus propias regulaciones o cómo se debía utilizar esta tecnología o regular de manera un poco inconexa, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una serie de evidencias, de certificados, de regulaciones internacionales que en muchos casos aplican a casos muy concretos. O sea, y a lo mejor una regulación que saca Corea del Sur que solo le atañe a ellos y que no tiene el carácter de ser un estándar que se pueda aplicar pues, por otros países, ¿no? O hay otras regulaciones que a lo mejor en la derecha hay un listado de todas las regulaciones que hay en Estados Unidos, pues a lo mejor el estado de California sacaba su propia regulación o el estado de Virginia sacaba otra. Teníamos, pues al final, mucha evidencia, mucha norma que mostraba que esta tecnología está estandarizada y que se puede utilizar de una manera bastante reglada, pero muy inconexa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Basándonos, obviamente, en toda la evidencia científica que hay, en normas ya existentes y, obviamente, principalmente desde el CEM, utilizando los criterios como entidad metrológica de cómo se tiene que establecer un estándar, pues se formó este grupo de trabajo que se ha colaborado con diferentes sectores para sacar un estándar lo más neutro, lo más abierto para todo el mundo, para que incluso si el día de mañana pues aparece un fabricante nuevo de este tipo de tecnología pueda acogerse a la norma, puede decir, oye, yo acredito mi dispositivo, he pasado estos ensayos y mira, mi instrumento cumple la norma, ¿no? Vale, la siguiente cuestión es, ¿qué es una norma o qué es un estándar? ¿Qué es una norma de un instrumento de medida? ¿Y cómo se diferencia a lo mejor de otras regulaciones o que ya existían? Bueno, lo que define un estándar o una norma es qué es lo que se tiene que medir. O sea, en esta norma ya se menciona pues, que lo que se tiene que medir son las emisiones emitidas por tubo de escape de vehículos que se están moviendo, que se tiene que medir NO, NO2, hidrocarburos, monóxido de carbono, en fin, se identifica ya qué es lo que se tiene que medir, se identifica cómo se tiene que medir, cómo se aplica esta medición remota, que no es poco. Por ejemplo, la norma tiene que dejar claro que el instrumento de medida tiene que ser capaz de eliminar siempre las concentraciones que haya de fondo y solo poder medir lo que emite una pluma de gases de escape de un vehículo. La norma también define cómo de preciso o cómo de impreciso, ¿no?, puede llegar a ser. O sea, cuál es el rango de medida para cada uno de los contaminantes y cuál es la precisión que se tiene que exigir a un instrumento para que pueda cumplir esta norma. Todo eso está definido ya. ¿Bajo qué condiciones puede funcionar o debe funcionar? Los instrumentos de medida no pueden funcionar en cualquier condición, ¿no? Igual que un instrumento de medida que usamos, por ejemplo, estábamos hablando hoy en ITV, tiene unas ciertas condiciones de cómo se tiene que utilizar, en qué condiciones se tiene que medir el vehículo, etcétera. Lo mismo pasa para este tipo de instrumentos. Se tiene que definir cómo se deben utilizar
estos instrumentos de teledetección de medida remota y en qué condiciones no, también. Por lo tanto, lo que tenemos ahora mismo es este estándar que define los requisitos metrológicos, los requerimientos que se le exige a este instrumento y cuáles son los ensayos que tiene que pasar el instrumento. Esto es una parte esencial para certificar que efectivamente lo cumple, ¿no? Entonces, incluye lo que pues, podríamos llamar pues, ensayos de conformidad y posteriormente de verificación. Todo esto, como decía, ya teníamos diferentes estándares, mayoritariamente teníamos dos referencias importantes, que era todo lo que se había regulado en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es donde esta tecnología lleva 35 años en operación, y teníamos también una muy buena referencia aquí en el caso de España, porque Opus RSE está acreditado bajo ISO 17025, tenemos un procedimiento técnico desde el 2013 que define cómo tienen que medir estos instrumentos y cómo se tienen que verificar. Eso también ha ayudado mucho, ¿no? Conclusión, que lo que hace este estándar es básicamente transformar una tecnología, un instrumento de medida, en un instrumento confiable. Esto es fundamental. Estamos hablando hoy de que vamos a empezar de manera estructural en Europa a encontrar estos high emitters, estos grandes emisores y aplicar pues, actuaciones selectivas sobre ellos. Esto tiene que tener absoluta confianza metrológica, ¿no? Salustiano ya ha mencionado brevemente cómo este estándar bueno, pues, se propuso y se elaboró. Realmente lo que tenemos es una larga historia en España, desde hace mucho tiempo, pidiendo una regulación de esta tecnología. Ha sido una lucha, vamos a decir, por los fabricantes para que realmente esta tecnología se regulase. En el 2013 o 2014, me bailan las fechas, ya se propuso una legislación, un real decreto, que decía que las autoridades públicas podían utilizar este tipo de instrumentos para identificar a high emitters. Eso llegó hasta la fase final, pero en el último paso, a nivel parlamentario, pues, no hubo suficientes apoyos y ese Real Decreto no se aprobó. Estamos desde 2014 intentando legislar y regular esta tecnología, ¿no? Parece que ahora, por eso estamos hoy, hay un cambio, un punto de inflexión, ya hay una propuesta legislativa y lo que hay es, o ha habido, varias peticiones formales, por ejemplo, pueden ser ayuntamientos o gobiernos autonómicos, que han pedido al Gobierno central, en este caso a través del CEM, el Centro Español de Metrología, oigan ustedes, existe esta tecnología, yo la quiero usar, haga algo, deme el marco normativo o el marco lo que sea para yo poder empezar a utilizar esta tecnología. Debido a esa petición de las autoridades públicas, es, como decía Salustiano, que se organizó este grupo de trabajo, esta iniciativa, y se dijo, vale, el primer paso es que tiene que haber un estándar, porque si hay tantas normas, no está claro, tenemos que tener un estándar único y esto ya permitirá que a futuro todo salga mucho más fácil. Este es el estándar. Se formó, como decíamos, un grupo de trabajo de expertos del CEM. La UNE es la Asociación Española de Estandarización, que realmente es quien ha elaborado la norma. Fabricantes de este tipo de tecnología, investigadores, autoridades públicas, en fin, y entidades interesadas. También en la norma era público y se podía participar en el grupo de trabajo. Ha habido, pues eso, mucho trabajo continuo, iterativo, de ver cómo se tiene que elaborar la norma. Ha sido pues unos 2 años de trabajo completos, pero ya la tenemos. Esta es la norma. Si buscáis en Google, pues se puede acceder. No es una norma gratuita, hay que pagar por ella. Pero bueno, es el peaje que hay que pasar, pero cualquiera que quiera puede acceder online, la compra y se la descarga y ya tiene esta norma. Se llama norma 82509 y aplica, como decía, primero a todo el sistema, es decir, una norma que estandariza tanto la parte de hardware, o sea, qué es lo que tiene que cumplir a nivel mecánico, estructural, qué componentes tiene que tener, etcétera. Y también la parte de software. Esto es importante porque, como bien decía Matías, también si estamos midiendo un dato de un vehículo
con un sensor que está desplegado en la carretera, tenemos que asegurar que toda la capa de software está también estandarizada y que el valor que vamos a dar al final sea confiable, que no se haya podido perturbar, no se haya podido modificar, etc. Esto es similar a cómo aplica, pues, por ejemplo, a un radar de velocidad o a otro instrumento que al final se puede aplicar en algún momento con un régimen sancionador. Cubre esta norma, si la descargáis, pues diferentes aspectos de los requisitos técnicos, metrológicos, cómo se tienen que ensayar y cómo se tiene que verificar. Un punto fundamental, que es un poco científico en este punto, pero creo que es importante para poner relevancia, y es mencionar la métrica fundamental de medida. ¿Vale? Y esto también para, a lo mejor, algunas autoridades que en algún momento quieran utilizar esta tecnología, todo el mundo tendrá que entender, cuando se ponga a ello, y ya muchas administraciones, tengo aquí al Gobierno de Flanders, que lo tiene muy bien metido en la cabeza, que la métrica de medida es el ratio de emisión. Cualquier contaminante respecto al CO2. Esto lo llamamos emission ratios o ratios de emisión. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que pasa un vehículo, todas las emisiones se referencian al CO2, con lo cual a un vehículo, independientemente de que esté pisando más o menos el acelerador, independientemente de que emita más o menos pluma de gases de escape, como decíamos, cada uno de los contaminantes, NO, NO2, CO, se referencia al CO2, con lo cual para cada vehículo medimos CO respecto CO2, NO respecto CO2, NO2 respecto CO2. Esto es un invariante, entonces me permite asignar a cada vehículo realmente cuál es su índice de contaminación, vamos a decir, ¿vale? De tal manera que independientemente de cómo el usuario esté circulando con ese vehículo, si tu vehículo es limpio, tu ratio de emisión, la proporción de NO sobre CO2, tendría que ser 0, siempre. Pero si en cambio tu vehículo tiene un fallo en el catalizador o has manipulado el sistema AdBlue o lo que sea, ese ratio, independientemente de que pises más o menos el acelerador, va a ser muy alto. Y esto es la magia del remote sensing, esto es la magia de, bueno, el inventor realmente, el doctor Donald Steadman, que ya a finales de los 80 ideó este sistema, esta invención, y desde entonces, desde hace más de 35 años, venimos aplicando este tipo de medida. Tiene que garantizar, evidentemente, que esta métrica, como decía, que este ratio de emisión lo demos solo para cada pluma de escape de vehículo y que no podamos, pues, asignar a lo mejor emisiones a un vehículo que no es el que debería. También hay otra parte muy, muy, muy importante de cómo se tiene que testar o validar esta tecnología. Y esto es fundamental. Lo menciono también porque en algunos momentos se ha intentado innovar un poco de cómo verificar si este instrumento de medida, si un RSD, cumple lo que tiene que medir. Y esto es un principio fundamental de metrología. Se tiene que definir muy bien cuál es ese ensayo para verificar que lo que está midiendo el instrumento realmente es lo que debería. Y la única manera es comparar con una muestra de referencia. O sea, esto es algo base de cualquier metrología. ¿Cuál es nuestra muestra de referencia? Nuestra muestra de referencia es que podemos coger botellas de diferentes mezclas de gases calibrados, que estén certificados, que haya un proveedor que me diga, mira, en esta botella tienes tanta concentración de NO, con N2, con CO, con lo que sea, son mezclas muy diversas. Y entonces estas mezclas van a ser nuestros patrones, es la referencia. Y emitiendo nubes gaseosas o puffs frente al camino óptico del instrumento de diferentes medidas, pues básicamente se compara si lo que el instrumento de manera remota, con esta medición óptica, está midiendo es realmente lo que tiene la botella. El procedimiento que se ha diseñado en la norma UNE es dos tipos de ensayo, un ensayo estático y un ensayo dinámico. El ensayo estático es simplemente disponer el instrumento en un lugar controlado y se va haciendo una secuencia de diferentes puffs, ¿no? de gases, de nubes gaseosas, de muy diferentes mezclas, pero estas mezclas son conocidas. Y se compara lo que el instrumento mide frente a esas mezclas. El ensayo dinámico es lo mismo, pero lo que se hace es equipar a un vehículo eléctrico con diferentes botellas y un sistema de emisión artificial. Básicamente es, pues, como un tubo que hace mezclas, pasa el vehículo eléctrico no tiene emisiones, pero se replica, ¿no? Se hace como una emisión artificial
de lo que emitiría un vehículo de combustión, con la diferencia de que conozco cuánto es lo que está emitiendo esa pluma de escape. Hago una medición dinámica en condiciones reales de circulación y, de nuevo, el instrumento tiene que medir más o menos, ¿no?, lo que diga la norma frente a esas referencias. La norma se acaba de publicar. Estamos hablando de, creo que fue primera semana de febrero, ¿no?, que se publicó la norma, con lo cual, bueno, desde entonces tampoco ha habido mucho tiempo, ¿no? Pero es importante definir un poco también, como mencionaba Salustiano, esto a dónde nos puede llevar, ¿no?, o cuáles son los siguientes pasos. ¿Qué permitiría la norma realmente, especialmente tanto a los fabricantes como nosotros, como a los legisladores, a los que quieren aplicar la tecnología? Bueno, lo primero es que podamos tener mediciones confiables, como decía, eso es el principio fundamental, y comparables. O sea, si yo, como proveedor de mi tecnología, me acredito, ¿no?, que mi dispositivo cumple la norma UNE y emito un certificado, oye, aquí está. Si viene otro proveedor y lo hace igual, por definición de la norma, lo que aportemos va a ser lo mismo. El dato o la medida tiene el mismo valor, ¿no?, a nivel metrológico o de confiabilidad. Esto es fundamental. Abre el mercado, permite que cualquiera pueda acreditarse y tener una norma y un procedimiento único. Da soporte, evidentemente, legal. Esto es importante, porque la norma no establece ningún tipo de régimen sancionador sobre los vehículos grandes emisores. Eso es un procedimiento legislativo, eso es precisamente lo que hemos visto esta mañana, lo que presentaba la Comisión Europea. Pero lo que la norma habilita es que, si se quiere aplicar un procedimiento de encontrar a estos high emitters, se exija que los instrumentos que se coloquen en la vía pública para tal fin cumplan con esta norma. Por lo cual, tenemos todo el paraguas, desde la parte metrológica hasta la parte legislativa, cerrada. Da soporte, por lo tanto, para la implementación del Roadworthiness Package. Peter Samaris también por la mañana había una de las preguntas, Alfonso González de Vinces preguntaba un poco, oye, ¿cuáles son los stoppers, no? ¿Qué es lo que está pasando o si hay, ¿no?, algún tipo de stopper para que esta tecnología se implemente, se regule ya? Y bueno, y Peter Samaris un poco venía a mencionar el miedo, a veces un poco incomprensible, y la falta de conocimiento técnico de los legisladores frente a una tecnología que para ellos es nueva. Bueno, si hay un estándar, esto aclara muchísimas nubes, ¿no? Esto despeja el camino, permite que al final todo el mundo diga, oye, bueno, si hay una norma, esto tiene un soporte al final normativo, lo puedo confiar, puedo utilizar estos instrumentos, y confiamos que esto permita que todas las administraciones, todos los países de la Unión Europea, que según la propuesta legislativa a día de hoy estarán obligados a utilizar esta tecnología de forma masiva, pues se animen, no cumplan realmente lo que la Comisión está pidiendo y no haya ningún problema. Esta norma también quiero mencionar que abre la puerta a que se pida desde varios Estados miembros a que haya un estándar europeo. Esto es un estándar español, ¿vale? Es una norma UNE que lo saca la Asociación de Estandarización de España. Pero es muy habitual que cualquier país, en este caso es España, pero podría ser Suecia, podría ser Alemania, saquen un estándar de un instrumento y a continuación hay una petición de varios países y este estándar se hace europeo. Sería un CEN, ¿de acuerdo? Animo también a todos los presentes aquí que no estén en España, ¿no?, que vengan de otros países, que lo soliciten, ¿no?, que nos puedan contactar para ver si podemos, entre varios países, hacer esta solicitud. Sería un procedimiento relativamente sencillo y relativamente rápido y podríamos tener un estándar europeo. A futuro, evidentemente, podría ser un estándar internacional. Si vamos a Ginebra, ¿no?, y esto se escala. Pero bueno, ahora mismo al menos hemos dado un paso de gigante. Yo creo que ya está, más o menos he intentado explicar en qué consiste el estándar, qué es el estándar y qué no. Insisto, este estándar regula el instrumento de medida y luego hay otras actuaciones, como es una propuesta legislativa, que luego acaba en directiva, que regulan realmente la parte, pues, sancionadora, ¿no?, en este caso.
Como decía Salustiano, nosotros en el caso de Opus ya estamos certificando nuestro instrumento bajo esta norma UNE, con lo cual ya desde hace poco pues, vamos a tener la etiqueta puesta, vamos a decir, pero cualquier fabricante pues entendemos que empezará a iniciar este proceso y confiemos que haya un mercado, ¿no?, libre de competencia en el que diferentes actores puedan tener estos instrumentos certificados y animemos así a las autoridades públicas a empezar a implementarlo. Por mi parte ya está. Imagino que Salustiano ha tenido que irse ya, pero abierto también a cualquier pregunta o aclaración que pueda haber ahora. ¿Ninguna? ¿Sí? Alfonso. A ver. Muchas gracias, Javier. Lo has mencionado de pasada, pero si pudieras insistir un poco más en quién ha formado parte del grupo de trabajo. Mira, si todavía está Salustiano, pues, ¿quién ha formado parte del grupo de trabajo para que todos podamos tener visión de todos los inputs que se han recibido y en este sentido pues el consenso que ha generado al final la norma, y también las diferencias prácticas con esas inspecciones técnicas de vehículos periódicas que son las que se tienen que pasar? Es decir, son tecnologías homologables, simplemente que una es la inspección técnica en estático que se hace una vez cada año, cada 2 años, y lo otro es esa inspección dinámica. Es decir, ¿cuál es la diferencia también desde un punto de vista técnico para que aquellos quizás más legos por no tener esa experiencia ingenieril entendamos si hay alguna diferencia con la inspección regular? Gracias. Salustiano, a ver, creo que le podemos dar audio online. A ver ahora. No sé si me oís. Sí, perfecto. Vamos a ver, vamos a distinguir 2 cosas. Voy a empezar por la última pregunta. Vamos a distinguir lo que es la inspección técnica de vehículos, que está muy regulada desde hace años y hay unos procedimientos muy claros, y lo que es esta tecnología. Un usuario de un vehículo, el único medio que tiene para saber si su vehículo está capacitado para circular legalmente es la inspección técnica de vehículos. Yo no tengo, a diferencia que en la medida de la velocidad, ningún indicador en mi coche que me dice si contamino o no contamino. Una cosa son las inspecciones reglamentarias de vehículos y otra cosa es la detención de grandes emisores que hacen estos instrumentos. Hay que intentar diferenciar los 2 ámbitos porque son distintos. Si yo con mi coche estoy detectado con uno de estos equipos, no hay dolo, porque yo no sé si estoy contaminando o no estoy contaminando. Por lo tanto, lo primero que tendrían que hacer sería avisarme. Ahora ya, una vez avisado, si yo no actúo sobre esa contaminación por encima de lo normal que está produciendo mi vehículo, entonces ya las autoridades podrían decidir sancionarme si hubiera una regulación que soportara esa sanción. Pero son 2 ámbitos distintos. De hecho, en la elaboración de la norma ha participado muchas partes interesadas del sector del automóvil, desde la Administración a través del Ministerio de Industria, hasta asociaciones de fabricantes de vehículos, y era una cosa que les preocupaba mucho. ¿Cuál es la frontera entre esta norma y todo el tema de homologación e inspección de vehículos en ITV? Hay una frontera que diferencia muy bien cuál es una parte y cuál es otra. Ahora bien, en cuanto a los participantes de la norma, administraciones, Ministerio de Industria, ayuntamientos de más de 50.000 habitantes por zona de bajas emisiones, fabricantes, el CIEMAT como expertos en medio ambiente, el Centro Español de Metrología como expertos en medida, UNE como entidad de normalización española, que antes ha dicho Javier que es que ha hecho la norma. UNE ha publicado la norma. La norma la hemos hecho entre todos, siguiendo los procedimientos establecidos de trámites de audiencia y publicación en el BOE para que pudiera haber alegaciones antes de su aprobación definitiva.
Creo que con esto he contestado a las preguntas. Yo, si se me permite también, por la parte más ingenieril, sí que es importante mencionar que efectivamente, ¿cómo medimos a un vehículo? Que es un poco lo que yo estaba hablando también de esto, de si los ratios de emisión y tal. ¿Cómo medimos un vehículo en la vía pública? No es igual que cómo se mide un vehículo en la ITV, pero igual que antes teníamos la ITV y tampoco era igual de cómo se medía un vehículo en la homologación. O sea, es decir, esto es algo habitual. En la homologación tipo, pues los vehículos antiguamente solo se medían en un banco de rodillos y se ponía básicamente un tubo para recolectar emisiones. Era un tipo de poner al vehículo en unas ciertas condiciones y se medían las emisiones de aquella forma. Luego se introdujo, a partir de la Euro 6, el test RDE, Real Driving Emissions, que básicamente se coloca un PEMS, que es como un mini laboratorio portátil, como si lo metes en el maletero, y el vehículo va circulando y se miden sus emisiones. Pero ninguno de esos dos métodos que ya estaban en la homologación son como se miden las emisiones en la ITV. Eso no es un problema, porque la ITV tampoco es un lugar para homologar, ¿no?, o para certificar esas emisiones de conformidad tipo, sino que es un sistema para decir, oye, tu vehículo está bien o tu vehículo está fatal. O sea, es para detectar precisamente estos casos que son inadmisibles, ¿no? Para eso funciona un poco el ensayo de la ITV. Pues esto lo que hacemos aquí es lo mismo, o sea, el espíritu de la norma, y realmente es el espíritu de cómo se ha regulado en Estados Unidos, Corea, China, como decía, en India, en otros lugares, es, oye, esto es una herramienta espectacular para estar monitorizando toda la flota, evidentemente eso nos da muchísima información, pero aquí la clave es que encontremos a estos high emitters. Y un vehículo que emita 200 veces más de lo que debería, a lo mejor, sería muy raro, pero a lo mejor el conductor no lo sabe, pero al menos, y esa es precisamente la propuesta legislativa de la Comisión, se le dan oportunidades o se le da aviso. La primera vez que se le pille, y era también un poco lo que mencionaba Roel, oye, yo te mando un aviso, ojo, tus emisiones son extraordinariamente altas, claramente tienes algo grotesco en tu vehículo, incluso puedo decir, si lo que estoy midiendo son partículas muy altas, a lo mejor tienes el filtro mal, o tus emisiones son de NOx y eres un gasolina, a lo mejor el catalizador. Ya te puedo dar una primera idea, pero ya la segunda vez no. Y la segunda vez, aquí ya estaría la ventana, igual se podría sancionar en ese momento de manera directa, si el instrumento está bajo control metrológico, se ha dado un aviso al conductor y demás, yo creo que habría potestad legal, y si no, se le manda una ITV urgente, ¿no?, que es lo que también, que a día de hoy, al menos en esta primera fase, es lo que se está proponiendo. Yo creo que todo esto da confianza total al ciudadano, porque al final solo estamos buscando a casos grotescos, vehículos que estén emitiendo cantidades grotescas, y además se le da un primer aviso, con lo cual no debería haber problema.